Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy nos embarcaremos en un viaje fascinante a través de la cultura turca, un viaje que nos llevará a explorar las complejidades y las sorpresas de las bodas arregladas, el amor genuino y los finales que parecen sacados directamente de un cuento de hadas. Sé que el tema de las bodas arregladas puede sonar un poco controversial, incluso arcaico, para muchos de nosotros que vivimos en culturas donde el amor romántico y la libre elección son la norma. Pero les prometo que al adentrarnos en este mundo, descubriremos que hay mucho más de lo que parece a simple vista. En Turquía, las bodas arregladas no son simplemente transacciones frías y calculadas, sino que a menudo están profundamente entrelazadas con el tejido social, la tradición familiar y el deseo de construir un futuro estable y próspero. Exploraremos cómo estas uniones, que a menudo son concertadas por las familias, pueden florecer en relaciones llenas de amor, respeto y compañerismo. Veremos cómo la cultura y las expectativas sociales moldean estas dinámicas y cómo, a pesar de las diferencias culturales, el deseo humano fundamental de encontrar conexión y amor persiste. Y por supuesto hablaremos de esos finales de cuento, esas historias donde el amor contra todo pronóstico triunfa y las parejas encuentran la felicidad duradera. Antes de que nos sumerjamos en este fascinante tema, les invito a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán contenido variado sobre cultura, viajes, historias personales y mucho más. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido que les resulte interesante y valioso. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Imaginen un mundo donde sus padres, sus tíos, sus abuelos, incluso a veces la comunidad entera, tienen una voz importante en la elección de su pareja. Un mundo donde la compatibilidad familiar, la estabilidad económica y la tradición cultural son factores tan importantes como la atracción y el amor romántico a primera vista. Ese es, en esencia, el mundo de las bodas arregladas en Turquía. Es importante entender que este tipo de uniones no son simplemente un vestigio del pasado. Aunque han disminuido en popularidad en las grandes ciudades y entre las generaciones más jóvenes, siguen siendo una realidad para muchas personas, especialmente en las zonas rurales y en comunidades más conservadoras. La razón de su persistencia es compleja y multifacética. En primer lugar, las bodas arregladas a menudo se consideran una forma de preservar la tradición familiar y los valores culturales. En una sociedad donde la familia juega un papel central, la elección de un cónyuge se ve como un asunto que afecta a toda la familia, no solo a los individuos involucrados. Los padres, con su experiencia y sabiduría, creen que pueden tomar una decisión más informada sobre quién será el mejor compañero para sus hijos, alguien que comparta sus valores, que contribuya al bienestar familiar y que continúe el legado familiar. En segundo lugar, la estabilidad económica es un factor crucial. En muchas comunidades, especialmente en las zonas rurales, las oportunidades económicas son limitadas y la seguridad financiera es una preocupación constante. Una boda arreglada a menudo puede garantizar que ambos cónyuges tendrán un futuro financiero seguro y estable. La familia de la novia puede recibir una dote, que puede utilizarse para mejorar la situación económica familiar, mientras que la familia del novio puede ofrecer tierras o propiedades como garantía de la estabilidad del matrimonio. En tercer lugar, las bodas arregladas a menudo se ven como una forma de evitar el riesgo del amor romántico. En muchas culturas el amor a primera vista se considera una ilusión pasajera, una emoción efímera que puede llevar a decisiones impulsivas y arrepentimientos a largo plazo. Los padres que han vivido más tiempo y han visto más matrimonios fracasar, creen que una unión basada en la compatibilidad, el respeto mutuo y la estabilidad tiene más posibilidades de éxito a largo plazo. Ahora bien, es crucial entender que las bodas arregladas en Turquía no son necesariamente lo mismo que los matrimonios forzados. En la mayoría de los casos, los jóvenes tienen la opción de rechazar a la pareja que sus padres les han propuesto. Si no están de acuerdo con la unión, tienen el derecho de decir que no. Sin embargo, la presión familiar y social puede ser muy fuerte, y a veces es difícil para los jóvenes resistirse a los deseos de sus padres, especialmente si dependen económicamente de ellos. Pero, ¿qué pasa cuando dos personas que no se conocen, que no se han elegido libremente, se ven obligadas a casarse? ¿Cómo puede florecer el amor en estas circunstancias? La respuesta es compleja y varía de una pareja a otra. En muchos casos, el amor no surge de inmediato.
Al principio puede haber incomodidad, incertidumbre e incluso miedo. Los cónyuges pueden sentirse extraños el uno con el otro, pueden tener dificultades para comunicarse y pueden tener diferentes expectativas sobre el matrimonio. Sin embargo, con el tiempo, a medida que se conocen mejor, a medida que comparten experiencias y a medida que construyen una vida juntos, pueden empezar a desarrollar sentimientos el uno por el otro. El respeto mutuo es fundamental en estos casos. Incluso si no hay amor romántico al principio, el respeto por el otro como persona, por sus valores y por su familia puede ser la base para una relación sólida y duradera. El compañerismo también es importante. Compartir intereses, apoyar los sueños del otro y trabajar juntos para superar los desafíos puede crear un vínculo fuerte y profundo. Y luego, con el tiempo, a veces, el amor florece. No es el amor apasionado y vertiginoso que vemos en las películas, sino un amor más tranquilo, más profundo y más arraigado en la confianza, el respeto y la admiración mutua. Un amor que se construye día a día, con pequeños gestos de amabilidad, con conversaciones significativas y con la voluntad de comprometerse y perdonar. Pero no todas las historias de bodas arregladas tienen un final feliz. A veces, la incompatibilidad entre los cónyuges es demasiado grande para superarla. A veces, hay abuso o negligencia. A veces, simplemente no hay amor, ni respeto, ni compañerismo. En estos casos, el matrimonio puede convertirse en una fuente de sufrimiento y desesperación. Afortunadamente, el divorcio es una opción en Turquía, aunque todavía está estigmatizado en algunas comunidades. Cada vez más mujeres, especialmente las más jóvenes y educadas, están dispuestas a desafiar las expectativas sociales y buscar el divorcio si no son felices en su matrimonio. Esto es un signo de progreso y de un mayor empoderamiento de las mujeres. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas historias reales de bodas arregladas en Turquía. Historias que ilustran la complejidad y la diversidad de este fenómeno cultural. La primera historia es la de Ayşe y Mehmet. Ayşe era una joven de una pequeña aldea en el este de Turquía. Su familia era pobre y su educación era limitada. Mehmet era un hombre mayor, rico y respetado en la comunidad. Sus padres arreglaron su matrimonio con la esperanza de que Ayşe tuviera una vida mejor y que la familia pudiera beneficiarse económicamente. Al principio, Ayşe estaba aterrorizada. Mehmet era mucho mayor que ella y no lo conocía. Pero con el tiempo, a medida que lo fue conociendo, descubrió que era un hombre amable y generoso. Él la trató con respeto y le dio todo lo que necesitaba. Ayşe aprendió a amar a Mehmet y encontraron la felicidad juntos. Tuvieron hijos y construyeron una vida próspera. La segunda historia es la de Elif y Ali. Elif era una joven de una familia moderna y educada en Estambul. Sus padres arreglaron su matrimonio con Ali, un hombre de negocios exitoso de una familia similar. Elif no estaba contenta con la idea de una boda arreglada, pero accedió a complacer a sus padres. Al principio, Elif y Ali no tenían mucho en común. Elif era una joven apasionada por el arte y la cultura, mientras que Ali estaba enfocado en su trabajo y en sus negocios. Sin embargo, a medida que fueron pasando tiempo juntos, descubrieron que se complementaban bien. Elif ayudó a Ali a apreciar el arte y la belleza, mientras que Ali ayudó a Elif a ser más práctica y ambiciosa. Se enamoraron y construyeron una vida llena de amor, risas y aventuras. La tercera historia es la de Fatma y Hasan. Fatma era una joven de una familia conservadora en una ciudad mediana. Sus padres arreglaron su matrimonio con Hasan, un hombre que conocían desde la infancia. Fatma no estaba enamorada de Hasan, pero lo respetaba y lo consideraba un buen hombre. Sin embargo, después de casarse, Fatma descubrió que Hasan era un hombre controlador y abusivo. Él la maltrataba física y emocionalmente. Fatma se sentía atrapada y desesperada. Finalmente, con el apoyo de su familia y amigos, Fatma se armó de valor y solicitó el divorcio. Fue un proceso difícil y doloroso, pero finalmente logró liberarse de una relación tóxica. Estas historias nos muestran que las bodas arregladas en Turquía son una realidad compleja y matizada. No todas las historias tienen un final feliz, pero muchas sí lo tienen. Lo importante es recordar que el amor puede florecer en cualquier circunstancia, siempre y cuando haya respeto, compañerismo y la voluntad de comprometerse y perdonar. Y hablando de finales de cuento, quiero destacar que incluso dentro del marco de las bodas arregladas, existen historias que desafían las expectativas y nos recuerdan el poder del amor verdadero.
Historias donde el destino parece confabularse para unir a dos personas, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Historias donde la conexión es tan fuerte que supera las barreras culturales y las expectativas familiares. Pienso en parejas que, a pesar de haber sido emparejadas por sus familias, descubren una conexión profunda e inesperada. Una conexión que trasciende la mera conveniencia o el deber familiar. Una conexión que se basa en el respeto mutuo, la admiración y una chispa inexplicable que enciende la llama del amor. Estas historias son especialmente inspiradoras porque demuestran que el amor no entiende de reglas ni de convenciones sociales. Que puede surgir en los lugares más inesperados y de las formas más sorprendentes. Que incluso en un contexto donde la tradición y la familia tienen un gran peso, el individuo tiene la capacidad de encontrar su propia felicidad y construir una relación auténtica y significativa. Por supuesto, estas historias no son la norma. Pero son importantes porque nos recuerdan que el amor es una fuerza poderosa y transformadora que puede desafiar incluso las estructuras sociales más arraigadas. Nos recuerdan que la felicidad es posible incluso en las circunstancias más difíciles, siempre y cuando estemos abiertos a la posibilidad del amor y dispuestos a luchar por él. Así que, para concluir, hemos explorado el fascinante mundo de las bodas arregladas en Turquía, un mundo que puede parecer extraño y lejano a primera vista, pero que en realidad refleja las mismas emociones y aspiraciones humanas que encontramos en todas las culturas: el deseo de amor, conexión y seguridad. Hemos visto cómo la tradición familiar, la estabilidad económica y las expectativas sociales influyen en estas uniones, y cómo, a pesar de las diferencias culturales, el amor puede florecer incluso en las circunstancias más inesperadas. Hemos compartido historias reales de parejas que han encontrado la felicidad en bodas arregladas, así como historias de aquellas que han tenido que luchar por su libertad y su felicidad. Y hemos destacado la importancia del respeto, el compañerismo y la voluntad de comprometerse en cualquier relación, ya sea arreglada o basada en el amor romántico. Quiero agradecerles de todo corazón por haber compartido este tiempo conmigo. Espero que hayan encontrado este vídeo interesante e informativo y quizás incluso inspirador. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de las bodas arregladas? ¿Creen que el amor puede florecer en estas circunstancias? ¿Conocen alguna historia similar? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos. Y si les gustó este vídeo, por favor, denle un me gusta. Eso me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente si creen que podrían encontrarlo interesante. Y por último, pero no menos importante, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activando la campanita, recibirán notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos anima a seguir creando contenido que les guste y les resulte valioso. Así que gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y que tengan un día maravilloso.